Muy buenos días nuevamente. Estamos acá por la gracia de Dios, empezando este nuevo día. Bienvenidas a cada una de ustedes que junto conmigo nos reunimos para buscar la mejor parte y es dedicar un tiempo para nuestro Dios. En un momento leíamos el Salmo 34:1 y quiero empezar con él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y así es, iniciamos este nuevo tiempo devocional hoy miércoles 13 de septiembre, por la gracia de Dios, un nuevo y feliz despertar, sabiendo que desde que abrimos nuestros ojos y aún durmiendo, tenemos al Señor con nosotros, con nosotros. Gracias por este nuevo día, luego de esa pausa que fue necesario hacer ayer por diferentes razones. Hoy nuevamente nos conectamos para, en torno a la palabra, alabar a nuestro Dios. Y vamos a iniciar este tiempo devocional con toda la gratitud, con toda la alegría, pero también que todo sea para honrar al Señor. Encomendemos entonces este tiempo que sea para su honra y gloria. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana, en este nuevo día que nos regalas, por tu gracia, porque tu misericordia no se agotan, Señor, en nuestra vida. Gracias porque nos permites la libertad de poder leer la palabra, de poder acercarnos a ti, en decir tu nombre. Señor, te encomendamos este tiempo devocional, que sea todo para tu gloria, que sea dirigido por tu Santo Espíritu, la hermana que va a enseñar y cada una, Señor, que estamos acá escuchando la edificación de tu palabra, Señor, que nuestro corazón esté rendido a ti, Señor, dispuesto a obedecer, a poner en práctica. Gracias, Señor, por el efecto, por la bondad, Señor, con la que envías tu palabra para sanarnos, para limpiarnos. Y te encomendamos este tiempo devocional, Señor. Dirígenos y recíbelo para tu alabanza y gloria. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Y bueno, gracias al Señor por este tiempo, inclusive por algunos inconvenientes que se puedan estar presentando a nivel tecnológico. Gracias a Dios, porque cada espera nos enseña algo. Y ahora mismo que pensábamos en bendecir al Señor en todo tiempo, es ahora el tiempo, pues, de alabar al Señor con nuestras voces a través de la siguiente canción. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él.
Jesús el Rey. Así sea. Nuestra alabanza y continua en nuestra boca, porque nuestro Dios es fiel, porque grande es su fidelidad y la hemos visto en nuestras vidas y la hemos leído y estudiado en estas semanas, ya ahorita que estamos en la recta final de este hermoso estudio de Nehemías. Hemos visto este líder fiel, pero más por encima de todo, la fidelidad de nuestro Dios, cumpliendo sus propósitos. Y pensando en esa fidelidad de Dios y en todo lo que, bueno, en todo lo que la palabra ha traído a nuestra vida a través de estas semanas, estas 5 semanas y un poquito más, en todo lo que el Señor ha dispuesto a hacer, lo hace, dispone cada cosa. Y damos gracias a Dios por ello. Bueno, y esta semana tenemos pendiente, precisamente por lo que ayer no estuvimos unidas en el devocional, aquí por estas plataformas, el desafío. Y hoy vamos a presentar el desafío de esta semana 6, para que lo tengamos muy atento. Tome nota o mire ahí en su libro, pero estemos allí atentas al desafío de la semana final. Semana 6. ¿Cómo demuestra Nehemías un liderazgo fiel a lo largo de los esfuerzos de reconstrucción? ¿Qué otros líderes guiaron al pueblo de Dios con el mismo liderazgo firme y devoción a Dios? ¿Cómo puedes guiar a otros basándote en estos ejemplos? La serie de Nehemías, del quebranto a la restauración, es un estudio de ama a Dios grandemente. Muy buen desafío. Fue rapidito. Menos mal que lo tenemos también aquí escrito, pero muy puntual. Pensar en que otros líderes, ¿verdad? Del pueblo quedaron registrados ahí en la palabra, pues han sido también enseñanza, ¿no? Ese liderazgo fiel al Señor, dirigiendo al pueblo. Y bueno, no sé a quién se le viene ahí en su mente, de pronto así de rapidez, y lo quiere escribir en el chat. Estamos ahí entre todos ayudándonos con esa tarea bonita, pensar en líderes que trabajaron para el Señor. Yo ahora mismo pienso en el rey Josías. Bueno, pero hay muchísimos. Gracias a Dios por este desafío, mi hermana, y qué bonito. Damos gracias a EG por estos desafíos que coloca también a lo largo de nuestro estudio, porque fíjense que no es solamente mirar la palabra, sino aplicarlo, ¿no? Aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos guiar a otros basándonos en el ejemplo, basándonos en todo lo que está registrado en la palabra? Qué hermoso. Animémonos a cumplir este desafío con la guía del Señor. Y bueno, no sé, creo que no han escrito nada en el chat, no he mirado aquí. Sin embargo, seguimos allí, mis hermanas. Qué bueno, qué buen grupo, aunque ahorita en este instante no estamos en vivo. Qué buen grupo que el Señor nos permite estar aquí compartiendo la palabra. Gracias damos por el Ministerio de ADG y cada uno de los recursos que nos permite, devocionales cada día, complementarios a lo que estudiamos y compartimos juntas, estos desafíos, tiempos de oración, pero también artículos hermosos en los que las escritoras trabajan para compartir y también seguir edificándonos en este estudio continuo y profundización de la palabra. Y pues para hoy también tenemos artículos, gracias a Dios por esta edificación que nos permite. Nos disponemos entonces para escucharla, enfocados en todo lo que el Señor nos ha enseñado a través del libro de Nehemías y cómo aplicarlo a nuestra vida. Dolor y agradecimiento. Ruth hizo una dedicación increíblemente poderosa a su suegra Noemí después de la muerte de su marido. Se comprometió a dejar atrás a su hogar, su religión y su gente,
y se comprometió a seguir a Noemí y dedicarse al pueblo de Noemí y a su Dios. Ella hizo todo sin ninguna promesa de lo que esperaría en el futuro. Si los 10 años previos, su infertilidad y muerte de su marido, era un indicio de cómo sería el futuro de Ruth, ella probablemente tampoco esperaba mucha prosperidad al seguir a Noemí. Sin embargo, Ruth hizo esta audaz proclamación. Volteó su fe hacia la de Noemí y hacia el Dios de Noemí, y Dios la bendijo abundantemente por ello. Ruth ha sido a menudo un ejemplo para mí del tipo de dedicación que quiero tener al seguir a Dios. He orado: Dios, iré a donde tú vayas y me quedaré donde tú te quedes. Me quedaré donde tú estés. Admito que idealicé cómo sería eso. Quería ir donde Dios me permitiera florecer y prosperar. Quería quedarme donde la vida fuera rica y dulce gracias a la bendición de Dios. Pero lo que he aprendido desde entonces es que Dios a veces nos lleva a lugares que parecen más de desesperación que de prosperidad. Lugares que se parecen más a la muerte que a la vida abundante, que parecen más dañinos que buenos. Hace unos años volví a orar: Dios, llévame a donde me necesites, donde quiera que nos quieras tener, iremos. Poco después, mi marido y yo encontramos vagando por las trincheras de la infertilidad, y en esas trincheras nos quedamos. Allí es donde el Señor nos tuvo viviendo durante años, a pesar de mis súplicas para que nos permitiera ir a otro lugar para la transición a la siguiente temporada de la paternidad. Pero durante años y aún hoy nos mantenemos aquí. Y sin embargo, Dios nos ha bendecido ricamente en medio del dolor, la angustia y el sufrimiento. Incluso cuando hemos vivido en una temporada que nunca esperamos y de la que con gusto nos iríamos, Él ha sido fiel. Nunca había conocido a Dios de la manera tan íntima como la conozco ahora. Nunca le he necesitado tanto, ni he dependido tanto de Él como fuente de consuelo, esperanza y sustento. Nunca antes había estudiado así y me había aferrado a la verdad de la palabra de Dios como ahora. No estoy segura si hubiera orado a las palabras de verdad de Ruth, si hubiera sabido hacia qué estación nos llamaría Dios. Pero a pesar del dolor que persiste en esta época, siento una profunda gratitud por haber experimentado este tipo de intimidad con Dios. Incluso en las trincheras, Dios realmente tiene planes para que yo prospere y un futuro lleno de esperanza. En las trincheras, me aferro a esta promesa y a tantas otras que se encuentran en la palabra de Dios, sabiendo que su palabra me equipará para la rectitud y la fidelidad, ya que Él me llame a quedarme o a irme. Christine ama a Dios grandemente. Bueno, creo que nuevamente, nuevamente las conexiones están ahí como presentando algunas dificultades, pero seguimos. Alcanzamos ahí muy buena parte del artículo, gracias a Dios. Qué hermoso escuchar y saber que ese nuestro Dios de fiel, y como leíamos en el tiempo de oración, Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación está ahí siempre, no cambia. Es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y qué hermoso, como decía ahí el artículo, poder ver en medio de las circunstancias más difíciles e inciertas, poder ver que por encima de todo está el Altísimo,
su fidelidad y su propósito bueno en nuestra vida. Bueno, en cuanto a la grabación, gracias a Dios por lo que nos permite ahora compartir y vamos a prepararnos para el devocional. Estamos prácticamente en la recta final de este estudio hermoso y hoy no será la excepción, que el devocional que trae nuestra hermana Janet para compartirlo en esta mañana va a ser de gran edificación con la guía del Espíritu Santo. Dispongámonos entonces en la lectura. Buenos días, hermana Janet, nuevamente. Vamos a disponernos para la lectura. Hoy tenemos dos lecturas. Por favor, ubíquese allí en la palabra de Dios mientras nos preparamos para escuchar la audiobiblia. En Nehemías, último capítulo, que es en el que estamos, vamos a tener dos lecturas. Nehemías 13, del 23 al 29, y la otra va a ser en Efesios. Entonces, ubiquémonos allí, por favor. Por el mismo tiempo, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo, y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sambalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Y la segunda lectura es en el Nuevo Testamento. Vamos a ubicarnos en Efesios. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Efesios 6. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.
Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Gracias a Dios por su palabra, y con esta palabra en mente, tan hermosos pasajes, le damos la bienvenida a nuestra hermana Janet. Gracias a Dios por ese tiempo que puede estar con nosotros, que cada día la vemos más y más fortalecida, recuperada, restablecida. Gracias al Señor, mi hermana, bienvenida. Buenos días. Estamos aquí dispuestas a escuchar. Que el Señor le dirija. Amén. Bueno, mis hermanas, muy buenos días para cada una de ustedes. Y sí, hermana Sandra, pues gracias al Señor he estado muchísimo mejor. Creo que ya pues puedo decir que estoy casi que al 100. Entonces, gracias al Señor por ello. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes lo que el Señor me ha compartido a mí, me ha permitido extraer de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en esta mañana hermosa que nos estás regalando, alabo tu santo nombre, Señor, te doy a ti toda gloria y toda honra. Y gracias, Señor, porque tú nos permites esta conexión. Y gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor, compartir de lo que ya tú me has enseñado, Señor. Te pido que me dirijas, Señor, que me guíes, Padre amado, y que mis palabras, Señor, sean sazonadas con esa palabra tuya maravillosa. Y que cada corazón, Señor, que está aquí conectado, así como el mío, esté atento a tu palabra, Señor, y que podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, para poder ponerla en práctica. Te alabo y te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanas, y como decía la hermana Sandra, ¿no? Y como estamos viendo en el estudio, ya estamos terminando. Estamos a mitad de esta semana número 6 y aquí en el capítulo 13, ya terminando el capítulo 13, casi finalizando, ¿no? El capítulo 13 de Nehemías. Y vemos allí, antes de entrar pues en los versículos que nos corresponden para el día de hoy, pues vemos allí en los versículos de Nehemías, ese enojo, ¿no? Que tuvo él, esa indignación de ver que los judíos habían tomado mujeres, ¿no? De no judías, sino de otras tierras. Y que ya ellos anteriormente, que hemos visto ya en devocionales atrás o en la palabra de Dios atrás, vimos en estos días que ellos hicieron un compromiso, ¿no? Firmaron un compromiso, hicieron un pacto de seguir al Señor, de seguir su ley, de no pecar delante del Señor, de hacer todo lo posible por seguir la ley de Dios. Pero sin embargo, mire, a un descuido o a una ausencia de Nehemías, de una vez ellos se desviaron. Y lo más, creo yo, que le causó esa indignación es que, imagínense, ellos tomaron hijas, o uno de los sacerdotes tomó la hija de Sanbalat, ¿no? Este hombre que vimos hace días, vimos que fue el que tanta oposición le hizo a Nehemías en la reconstrucción del muro. Y entonces ellos, ese sacerdote agarró una hija o tomó por esposa a una hija. Y es más, Nehemías les hace un recordatorio de lo que pasó con Salomón, ¿no? Y le dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, ¿sí? En muchas naciones les recuerda allí que este rey no había sido como ningún rey. De hecho, la palabra dice, ¿no? No hubo ni habrá un rey con la sabiduría de Salomón. Sin embargo, él por permitir estas mujeres, por tener esposas que no eran de su nación, sino extranjeras, ¿cómo lo hicieron pecar? ¿Verdad? Y él les hace este recordatorio. Y él les hace también jurar, ¿no?
No daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos. Entonces, la verdad que mis hermanas, vemos que allí esa recurrencia, ¿no?, del problema de los matrimonios mixtos, también esto nos compete en el día de hoy, ¿verdad? Cuando muchos creyentes toman esposas, o bueno, muchos varones toman esposas no creyentes, o muchas mujeres creyentes toman esposos que no son creyentes. Entonces ahí vemos que ignoramos muchas veces o dejamos de un lado la palabra del Señor cuando dice que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? Entonces los miembros allí de la comunidad, allí en lo que cuenta Nehemías, habían caído en ese pecado de contraer matrimonio con personas de otras ciudades, de otras religiones. ¿Sí? Entonces, allí en esto y en lo que le da la historia que da Salomón, allí el problema de los matrimonios mixtos se ilustra, ¿sí? Se ilustra allí porque dice que los niños nacidos de estas uniones perdieron aún su lengua, ya no podían hablar el judaísmo, ¿sí? Sino que cada quien pues hablaba en la lengua donde se criaba, donde nacía. Y eso pasa muchas veces digamos, en el mundo actual, o sea, en nuestra época, cuando nos casamos con personas no creyentes, pues nuestros hijos no saben qué tomar. De pronto, si la mamá es creyente y el papá no, pues ellos ven en la mamá unas actitudes, pero ven en el papá otras. Entonces, ese niño, ¿qué idioma va a hablar? O sea, ¿qué actitud va a tomar ante la vida? ¿Sí? Si no tiene muy claro, ¿verdad? Porque el papá sí es o la mamá no es, o bueno, en ese caso, cuando es un matrimonio mixto en cuanto a la creencia, en cuanto a la fe. Entonces, allí Nehemías, pues, una vez más invita al pueblo, ¿no?, a regresar a esa ley de Moisés, diciéndoles, no van a tomar mujeres, juren por, bueno, les hizo jurar allí, y les da ahí el ejemplo de Salomón. Entonces, así como el matrimonio mixto afectaba las familias allí y las del sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, así afecta a nuestras familias el día de hoy. Y allí dice, hay una palabra allí que ya finalizando el 29, en el versículo 29, dice, acuérdate, ¿verdad? Entonces, ese pacto del sacerdocio. Entonces, es una referencia allí a todas las obligaciones, los compromisos que tenían los sacerdotes para el beneficio de todo el pueblo. Entonces vemos en este contexto de Nehemías cómo vemos allí este ejemplo que nos puede ayudar en la vida diaria, ¿no? Si hay aquí mujeres que todavía no, que son solteras, que no se han casado, tengan en cuenta esto, mis hermanos, que el Señor en su palabra dice, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna compatibilidad. Y para los versículos, entonces ya entrando en materia de los versículos de Efesios que nos corresponden para el devocional del día de hoy, entonces los versículos son el 11 y el 12, pero es interesante entonces ver allí, ¿no?, comenzando desde el 10. Y antes de esto, pues, vemos que allí Pablo escribe esta porción o este capítulo 6 ya finalizando, porque él ve recordemos que Éfeso fue una ciudad donde hubo demasiada magia, ¿sí? Allí había mucha idolatría en este sentido y muchas personas que seguían estos ritos de magia que iban, ¿verdad?, a hacer todo lo que caracteriza o lo que tiene que ver con magos, ¿sí? A buscar de pronto soluciones o respuestas a muchas preguntas con la magia. Entonces, por eso Pablo les escribe esto allí, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y los dos versículos que nos corresponden para el día de hoy, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis hermanas, vamos a ver allí la primera observación, pues que Dios me permitió a mí ver. Y allí si nos detenemos podemos encontrar muchísimas y desglosar estos dos versículos, o mejor aún, desglosar toda esta porción de la palabra de Dios desde el versículo 10 hasta el 18, porque de verdad que encontramos allí tanta nutrición para nosotras, para nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo no nos da para empezar a ver como con tanta amplitud, pero sí quiero, mis hermanas, tomar en cuenta todos los versículos, porque esto nos ayuda mucho, como decía, en nuestra vida diaria, en nuestra lucha diaria. Entonces, la primera observación, ya como ustedes la están viendo ahí, dice: la armadura de Dios me ayuda a estar firme cuando vienen los ataques de Satanás. Y allí comienzo con el versículo 10, mis hermanas. Lo primero que debemos hacer es fortalecernos en el Señor, porque de Él, mis amadas hermanas, es que viene nuestra fuerza. ¿Sí? Cuando nosotras dependemos de Dios, cuando reconocemos que por medio de nosotras mismas no podemos hacer nada, ¿sí? Cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra y escuchamos su voz, allí el Señor nos fortalece. El Señor está con nosotras, dándonos esa ayuda que necesitamos, ¿sí? ¿Y cuál es esa ayuda? Su armadura, ¿sí? Después de que nosotras reconocemos todo eso, ¿sí? Para poder estar firmes, para poder, como dice ahí el versículo 10, fortaleceos en el poder de su fuerza. Esa fuerza para poder estar fuertes, para poder estar firmes, viene del Señor y lo tenemos que reconocer y tenemos que depender de Él, ¿sí? Entonces debo tomar esa decisión, ¿sí? De decir, voy a tomar esa armadura para poder estar firme, ¿sí? Como dice ahí, me ayuda a estar firme cuando vienen esos ataques de Satanás, ¿sí? Es un acto, mis hermanas, de decisión, de humildad. Yo no me enfrento con mis propias fuerzas. Yo me le paro aquí firme a Satanás cuando venga. No, mis hermanas, si no es con el poder de Dios en nosotras, funcionando en nosotras a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, entonces fácilmente Satanás me va a doblegar, ¿sí? Entonces es un acto de humildad, de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Él ya venció al diablo en la cruz, ¿sí? Por eso debemos estar confiadas en que esa batalla final ya está ganada, porque el Señor Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que cada día nos enfrentamos a batallas espirituales, ¿verdad? ¿Y cómo lo debemos hacer? Pues con las armas que Dios nos da. Más adelantico en las aplicaciones vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Y no podemos, como decía, con nuestras fuerzas físicas, con nuestro intelecto, ¿no? Es que yo soy muy elocuente, yo soy muy sabia, yo sí puedo con muchas palabras llegar y envolver a cualquier tentación, cualquier cosa que me venga. No, mis hermanas, podemos ser las mejores dotadas en todo, pero si no dependemos de ese poder, si no dependemos, no nos fortalecemos con ese poder del Señor, vamos a estar derrotadas. Entonces, esta es una lucha espiritual que nosotros debemos tener muy claro, y que nuestro adversario, ese diablo, Satanás, es astuto. Él intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien esas armas que vamos a ver más adelante, esas armas que Dios nos da, vamos a vencer. Y nuestra segunda observación, mis hermanas: nuestra lucha no es con personas, sino contra un enemigo espiritual. Y vemos allí que Pablo enfatiza que esta batalla espiritual que nosotras tenemos día a día no es física, ¿sí? Por eso dice ahí, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es con personas, físicamente, ¿sí? Sino nuestra lucha es con alguien espiritual. Y ese es
Satanás. Entonces, el diablo tiene en formación allí a muchas fuerzas y vemos que organizadas por categorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí nos habla de las huestes, ¿verdad? Habla de, cuando dice contra principados, contra potestades, gobernadores. Entonces, mire que hay categorías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Huestes espirituales de maldad. ¿En donde dice que en las regiones celestes? Recordemos que cuando Dios sacó a Satanás del cielo por sublevarse, por rebelarse, junto con él salieron una cantidad de ángeles también, que quisieron seguirle, que cayeron junto con él en pecado y salieron de allí con él, lo siguieron. Esas son las huestes espirituales. Esos son sus seguidores, ¿sí? Sus secuaces, podríamos decir, que están ahí latentes al mando de él para atacar. Entonces, tenemos que recordar eso, ¿sí? Debemos luchar contra ellas y esta lucha nos habla de un combate con esas fuerzas de maldad, ¿sí? En otra versión dice el versículo 12, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Esa es nuestra lucha, mis hermanas, esa lucha que tenemos en la actualidad, diariamente. Y cuando dice ahí la palabra que no luchamos contra sangre y carne, esto significa que nuestros enemigos no son humanos, sino demoníacos, ¿sí? Y aquí entonces vuelvo y les digo lo que dije anteriormente sobre Éfeso. Allí seguro los que estaban leyendo en ese entonces, de pronto este capítulo 6 o la carta de Éfeso, ¿verdad? Habían muchos que habían incursionado previamente en el ocultismo. Y esto lo vemos en Hechos 19, 18 al 20, cuando allí dice que muchos reconocieron sus pecados y dejaron allí, inclusive quemaron hasta esos libros de magia que ellos tenían, ¿no? Entonces, allí habían muchos en Éfeso que estaban familiarizados con el diablo y sus fuerzas malignas. Y es interesante también, mis hermanas, leyendo Primera de Pedro 5, 8, 9, que es muy conocido, allí el apóstol Pedro también advirtió a los creyentes que permanezcamos vigilantes contra el diablo, ¿sí? Cuando él dice, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como ese león, ¿verdad? Buscando a ver a quién devorar. Entonces debemos resistir a ese devorador. Y mis hermanas, tengamos en cuenta que nuestra lucha no es con personas, ¿sí? Sino contra un enemigo espiritual. Y de allí entonces pasamos a la tercera observación que dice, debemos orar siempre en todo tiempo en el Espíritu y por todos los hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo nos recomendará que debemos orar? Entonces, si vemos allí, mirando la armadura de Dios, ¿verdad? Ningún ejército, mis hermanas, ningún soldado puede ir a una lucha, puede ir a una batalla si no está en comunicación con su general, con su capitán, con su comandante, ¿sí? Él no ve de pronto la necesidad y dice, bueno, me voy yo porque es que yo quiero ir a pelear. No, primero hay que hablar con el comandante o el comandante habla con ellos para darles las indicaciones, ¿verdad? Ese comandante, ese capitán, ese general que los dirige. De esa misma manera, mis amadas hermanas, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en contacto con Dios a través de la oración. ¿Para qué? Para poder vencer a ese enemigo espiritual. Porque solo es por medio de la oración que nosotros estamos en ese contacto inmediato con el Señor, pidiéndole instrucciones para nuestra vida, para llevar las necesidades de otros, ¿sí? Y para poder tener también esa oración que llegue conforme a esa voluntad de Dios, dice ahí, bueno, primero en todo tiempo, nosotras podemos orar en todo tiempo. A veces, no, pero es que estoy en el trabajo, no, pero es que voy manejando, no, pero es que podemos orar, mis hermanas. Nuestra mente está allí capacitada para orar al Señor.
Obviamente, si estoy manejando, pues no cierro los ojos, pero pido al Señor. Son oraciones cortas, concretas, concisas, por la necesidad. Entonces, podemos orar en todo tiempo. En todo tiempo también ¿de qué? De necesidad, en todo tiempo de alegría, en tiempo de tristeza, en todo tiempo. Y precisamente me gustó mucho cuando mencionaban, Elisbeth mencionó el Salmo 34, ¿no? Cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mis hermanas, que cuando yo escuché allí que Elisbeth dijo esto, dije yo, ay, el Señor cómo hila todo, cómo concuerda todo, ¿no? Aquí nos dice que debemos orar en todo tiempo y precisamente el Salmo 34:1 dice, bendeciré, o sea, hablaré en todo tiempo, ¿sí? Bendeciré al Señor. Y a través de la oración nosotros podemos bendecir al Señor, darle ese lugar que le corresponde de exaltación y también podemos pedirle, porque el último versículo que leía Lisbeth decía, oré al Señor, ¿verdad? Y Él me oyó, ¿sí? Y me libró de todos mis temores. Entonces debemos orar en todo tiempo. Y dice ahí, en el Espíritu, ¿sí? Entonces, por medio de Él, del Espíritu, nuestras oraciones alcanzan una eficacia y un poder que son imprescindibles, mis hermanas, para nosotras, en esa lucha que tenemos diariamente contra el enemigo, ¿sí? Porque si nosotras, como decía, somos muy elocuentes, buscamos las palabras más bonitas o las que concuerdan mejor con la oración, pero si no están dirigidas por el Espíritu Santo, mis hermanas, son solo palabras y deseos míos, deseos humanos, ¿sí? Por muy bien expresado que estos sean, por sí solos no nos pueden ayudar, ¿sí? Porque dice Romanos 8, 26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él da esa transformación a la oración para que llegue de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanas, orar en el Espíritu. Y dice, por todos los santos, debemos nosotras estar orando por nuestros hermanos. Y no solamente por los de la congregación, que los conocemos muy bien, sino por toda la iglesia en general, la iglesia universal, los hermanos que sabemos que están alrededor de todo el mundo. Entonces, algo para nosotros, esa súplica que dice ahí por todos los santos, eso para nosotras significa orar por esos creyentes en Cristo, por toda la iglesia alrededor del mundo, ¿sí? Sabemos que en muchas partes del mundo hay verdadera lucha con el evangelio. Sí, los que están allí proclamando el evangelio son torturados o son asesinados, son perseguidos. En estos días veíamos una noticia, en Haití está siendo muy perseguido, ¿sí? Los hacen desocupar sus casas. Bueno, hay una lucha, mis hermanas. Entonces, orar por esos hermanos de todas las naciones. No importa que no sepamos nada, digamos, de dónde, que de Puerto Rico no escuchamos nada, entonces es que todo está bien. Oremos por los hermanos de Puerto Rico, oremos por los hermanos de todas las naciones que recordemos que el Señor pone en nuestra mente, mis hermanas. Entonces, estas son las observaciones que el Señor me mostró allí en su palabra. Y ahora, pues, ¿cómo podemos nosotros aplicar estas observaciones, mis hermanas? Pues yo quise resumir en una sola aplicación todo esto, porque verdaderamente para luchar contra esas acechanzas del enemigo, pues no tenemos nada más y nada menos que hacer, sino, como dice el versículo 11, vestirnos con la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura de Dios que me ayuda a resistir a Satanás y cómo la uso? Entonces vamos a ver allí esta aplicación desarrollada en la armadura de Dios. El primero que tenemos allí es el cinturón, dice que el cinturón de la verdad. Pero el cinturón, mis amadas hermanas, esta parte de la armadura del soldado romano era un cinturón ancho de cuero que protegía el abdomen y los riñones. Y además tenía unas tiras de cuero. Yo me acuerdo en una enseñanza, precisamente ahí en la central, y pues bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de estudiar este pasaje que de verdad es muy conocido, entonces los soldados romanos, pues ellos
usaban túnicas, ¿no? O unos vestidos, esa vestimenta de ellos. Y pues imaginémonos para nosotras de pronto salir a luchar en la forma del ejército con una falda, pues eso nos va a enredar. Entonces allí el pastor decía, estas tiras, pues lo que hacen es que se pasen alrededor hacia abajo y se tiren hacia atrás y eso hace recoger las faldas o la vestimenta que tienen y se adhieren a las piernas y quedan forradas las piernas y ellos se atan ese cinturón aquí bien duro en la cintura. Por eso es un cinturón. Se las amarran bien y ellas quedan con muy libre movimiento para poder luchar. Claro, nosotros no nos vamos a amarrar un cinturón y ya listo, estoy lista para pelear con las acechanzas con los dardos del fuego de Satanás. Pero mis hermanas, dice el cinturón de la verdad. Esa es la arma que podemos nosotros que tomar y vestirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad, Satanás siempre va a luchar con mentiras y algunas veces hasta parecen ciertas. Nos dejamos confundir, ¿sí? Pero solo nosotros, mis amadas hermanas, las que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, que tenemos su palabra para estudiarla, solo así nosotras tenemos la verdad de Dios y esa verdad puede derrotar las mentiras de Satanás. Esa armadura protege nuestra mente, nuestra reputación, nuestro testimonio acerca de Cristo. Y nosotras debemos creer esa verdad de Dios y debemos decir esa verdad de Dios. Ahorita en esa ideología de género, ¿cuántas mentiras no le está metiendo Satanás a los niños? ¿Sí? Porque los niños son los más vulnerables en esto, porque ellos dicen, no, pues yo ya puedo decidir qué quiero ser. Entonces, si hombre, mujer, o si las dos cosas, o si esto, o nada, ¿no? Yo todavía no sé ni qué soy. Tienen 14, 15 años y entonces, por eso entonces empiezan, voy a probar a ver si es que soy hombre o si es que soy... Es una mentira del enemigo. Pero mis amadas hermanas, nosotras tenemos la verdad. Y Satanás, mire con lo que está atacando, ¿sí? Y tantas cosas podríamos decir hoy, pero tenemos la verdad de Dios, que Dios creó un hombre y una mujer. Dios creó varones y hembras, no más. Y esa verdad debe estar con nosotras y la debemos defender y enseñarla, mis hermanas. Hay que explicarle mucho a nuestros hijos con la palabra de Dios esta verdad. Y todas las mentiras que puedan llegar, derrotarlas con la verdad. Ahora, la segunda dice la coraza. Y la coraza que usaban allí los soldados romanos era una armadura de cuero o a veces de metal también que protegía desde aquí el pecho hasta la cintura. ¿Y qué protegía? Pues los órganos vitales, ¿sí? El corazón allí, digamos el hígado, los riñones, ¿verdad? Todos los pulmones, todo estaba allí protegido con esta coraza. ¿Sí? Era una de las protecciones más importantes que tenía el soldado, porque como decía, cubría los órganos vitales. Pero dice la coraza de la justicia, ¿sí? Entonces, Satanás a menudo, mis hermanas, ataca nuestros corazones. Y pues corazones aquí en esto y en muchos versículos, la palabra corazón, pues no debemos pensar es en el corazón, en este músculo que tenemos nosotras, ¿no? Sino en el centro de nuestras emociones, en nuestra mente, ¿sí? Él ataca allí, pero esa aprobación de Dios, esa justicia, esa coraza de justicia con la que nosotros nos podemos vestir, es esa aprobación de Dios que protege precisamente es nuestros corazones, nuestra mente, ¿sí? Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, mis hermanas. Satanás se deleita en acusarnos cuando pecamos, ¿sí? Y él hace muchas veces que esa culpa nos haga dudar del perdón de Dios. No, pero es que yo lo que hice, no. Ya el Señor me ha perdonado tanto y yo otra vez caigo, otra vez le fallo. No, eso el Señor a lo mejor no me va a perdonar. O el Señor me perdona porque así lo dice en su palabra, pero yo cargo con esa culpa. ¿Por qué? Porque está Satanás ahí. Mire lo que hizo, acuérdese que usted no sé qué hizo tal cosa. ¿Sí? Esa mente, Él viene a nuestra mente recordando. Pero nosotras, por el contrario, debemos recordar, mis hermanas, que Dios nos declaró justas, tenemos la justicia de Cristo.
¿Por medio de qué? Precisamente de eso, del sacrificio de Cristo a favor de nosotras. ¿Sí? Dios nos declara justas cuando creemos en Cristo, cuando vinimos a sus pies creyendo en Él como nuestro Salvador, Él nos declaró justas. Entonces debemos vestirnos de esa coraza, de esa justicia, ¿sí? Y así poder detener esos ataques del maligno. Después dice el calzado, ¿no? Habla del calzado con el que iban los soldados, ¿no? Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces allí el calzado dice, si miramos allí el significado, los soldados romanos usaban sandalias, pero unas sandalias bien reforzadas, con trozos de hierro en la parte superior. Esto me hacía como pensar en esas botas que usan algunos trabajadores, según en la empresa que trabajen, ¿verdad? Que tienen unas punteras de acero ahí precisamente en la punta de la bota, por si les cae un hierro, un material muy pesado, pues no vaya allí a dañar sus dedos, ¿verdad? Su pie. Entonces dice, ellos tenían esto reforzado con pequeños trozos de hierro en la parte superior y clavos de botas en la suela. Mire, bien, ellos con estos clavos, pues estaban bien, se paraban bien firmes en la tierra, ¿no? Esos clavos en la suela del zapato. Ese tipo de zapato los protegía, como decía, de golpes y les daba esa firmeza en la tierra, cuando pasaban a lo mejor por barro, por lodo, por deslizaderos, esos clavos se anclaban allí bien en la tierra y no los dejaba caer. Asimismo, mis hermanas, este calzado que dice ahí, calzad vuestros pies con el apresto del evangelio, es esa buena disposición que debemos tener nosotras para difundir las buenas nuevas, ¿sí? Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es algo sin valor. Ay, Dios ya tiene escogido sus hijos, entonces, ¿de qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué yo voy y les hablo? ¿Sí? Cuando el Señor nos dice que de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? Él va a estar con nosotras todos los días, hasta el último día de nuestra vida, Él va a estar con nosotros hasta el fin, ¿sí? Entonces, la tarea es muy grande que tenemos nosotras, ¿no? Y esa respuesta negativa que Satanás nos da, a veces nos pone ahí como en duda, como que, ¿para qué hoy le hablo? Ay, ese ya yo le he dicho muchas veces y no quiere hacer caso. Entonces, no. Obviamente nuestra tarea es orar y también hablar del Señor. Ese calzado que Dios nos ha dado, mis hermanas, es esa motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está al alcance por medio de la palabra, que Dios la tiene a nuestro alcance, ¿sí? Tenemos. Es esa noticia que todos necesitan escuchar. Y allí cuando dice la palabra apresto, ¿sí? O disposición, que quiere decir también, ¿sí? Literalmente, mis hermanas, quiere decir firmeza de paso. O sea, ese paso que nosotras damos cuando nos vestimos el calzado, ¿sí? Con el apresto del evangelio, tenemos seguridad en el Señor. Entonces, para poder estar firmes con ese ataque de Satanás, para poder evangelizar a otros, tenemos que ponernos esta armadura, ¿sí? El calzado del apresto del evangelio, la seguridad que tenemos en el evangelio, ¿sí? O sea, esa confianza en nuestra relación con el Señor. Y ahora viene el escudo. El escudo que llevaban los soldados romanos, pues era muy grande. Si ustedes ven en algunas imágenes, y yo quise de pronto ir mostrando todo con figuras y todo, pero pues eso implica también que de pronto nos extendamos mucho. Pero imaginémonos el escudo y cuando vemos estas imágenes de la armadura de Dios y de lo que llevaban estos soldados, el escudo que llevaban los soldados más o menos medía 1,5 metros de largo, ¿sí? Más de 1 metro de largo, más de 1 metro de largo y medio de ancho. Imagínense ustedes 1,5 metros de ancho, era grandísimo, cubría casi todo el cuerpo. Era de madera,
cubierta con cuero. Y los escudos estaban allí fabricados de tal modo que, mire, uno encajaba en el otro. O sea, ellos cuando iban aquí de frente, en fila, no tenían espacios por donde entraban el ataque del otro ejército, ¿sí? Sino que uno encajaba en el otro y pues era toda como una muralla allí para poderse salvar de esos ataques, ¿sí? Entonces, ellos podían así luchar contra el enemigo y estar protegidos, como decía, como por un muro, como por una pared. Y estos cuando estaban, me llamó mucho la atención estudiando esto, que cuando eran de hierro pero forrados en cuero, ¿sí? Entonces, ellos allí se protegían de esas lanzas, de esas espadas y flechas. Y la costumbre que tenían allí los atacantes, o bueno, los que iban a la guerra, era en la punta de la lanza, pues tenerle una mecha, como diría uno, ¿sí? Allí las flechas las cubrían allí y les ponían brea o aceite y les prendían fuego, ¿sí? Para lanzárselas allá. Y el cuero hacía que esa llama se apagara rápido. Y yo decía, oiga, vea, estos son los dardos del maligno, ¿sí? Que nos lanza, ¿verdad? Nos lanza y con ese escudo que que nos dice ahí la palabra, ¿sí? Podemos nosotras apagar esos dardos del maligno, ¿no? Entonces, un escudo hecho solamente, bueno, el de hierro no, pero un escudo hecho de madera, pues se quemaría fácilmente, ¿verdad? Pero esa cobertura de cuero, pues apagaba las llamas. Qué hermoso ejemplo, mis hermanas, cuando trasladamos esto a esta armadura que debemos nosotras ponernos, ¿verdad? Entonces vemos allí que es un ejemplo muy hermoso y cómo Pablo hizo allí este paralelo, cómo hizo allí estos ejemplos de lo que usaban el soldado romano y cómo podíamos nosotros usar esa armadura de Dios, ¿no? Entonces es hermoso ver cómo la palabra de Dios es tan precisa, tan preciosa para nosotros. Esos dardos de fuego del maligno, entonces es apagado, ¿sí? Por ese escudo que podemos nosotras tener, ¿no? Dice ahí el escudo, pero en nosotras es el escudo de la fe, precisamente para eso, para apagar los dardos del fuego del maligno, ¿sí? Entonces, el escudo vemos allí en este ejemplo, ¿sí? Que ese escudo espiritual, ese escudo de la fe, es nuestra confianza en Dios y en su palabra, ¿sí? Entonces, podemos allí comparar los escudos romanos, mis hermanas, con la eficacia que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Entonces, el escudo romano, viéndolo así como ya se describió, ¿sí? Era lo suficientemente grande para proteger el cuerpo, ¿sí? De la misma manera, esa fe, esa firme confianza en Dios y en sus promesas, ¿verdad? Nos ayuda a proteger las áreas de nuestra vida, todas, ¿sí? Todas las áreas. El escudo que usaban los romanos se usaba en unión unos con otros, de manera que no había la posibilidad de que esos dardos, esas espadas encendidas pasaran, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, ningún creyente, mis hermanas, puede ganar la victoria sobre Satanás si no nos unimos unos a otros, ¿verdad? Si no nos reunimos con esos hermanos que también adoran a Dios, que también han recibido a Cristo para adorarlo, para orar, para estudiar la Biblia, para ayudarnos mutuamente. ¿Sí? Mire qué bonito, cómo ese paralelo tan hermoso que Pablo allí nos hace en función del armamento del soldado. ¿Sí? Eso nos anima a estar en unión con los hermanos, ¿verdad? El escudo también era eficaz para apagar las flechas ardientes. Satanás nos lanza cada día, mis hermanas, esas flechas, esos dardos. ¿Cómo lo hace? Con las tentaciones, las acusaciones, como lo hablábamos antes, ¿sí? La persecución, las dudas, el desánimo, ¿sí? Y por estos días, Satanás está precisamente como en ese camino, ¿no? En desanimarnos, ay, no, qué pereza, todos los días a las 5, a las 4:40, ay, no, pero yo quiero dormir otro poquito. Bueno,
Entonces el desánimo. O, ay, no, es que yo ya no, no, yo ya, ay, es que la edad, ya no, es que los dolores, ya no, sí. Entonces, mire, puro el desánimo es en lo más a veces que nos está atacando el enemigo. Entonces, enfrentamos todas estas cosas, pero que, mis hermanas, con la firme confianza en el Señor, ¿sí? En el Señor, en esa fe que tenemos en Él, en que Él nos ama, en que Él nos dice la verdad, en que siempre, no importa la situación, Él está en control de todo lo que pasa en nuestra vida, ¿sí? Entonces, nuestra fe en el Señor, mis hermanas, nuestra fe genuina, nuestra fe al 100% nos ayuda a vencer los ataques del maligno, ¿sí? Y luego dice el yelmo de la salvación. Ese era un casco, ¿no? Un casco metálico que protegía al soldado romano de esos golpes que podrían llegar a la cabeza, ¿sí? En este caso, representa nuestra mente, ese casco de la salvación, ¿sí? Nuestra mente controlada por Dios, protegida por su maravillosa palabra. Satanás nos ataca por ahí siempre, por los pensamientos, ¿sí? Pone en nosotros, puede poner envidia, orgullo, malos deseos, malos hábitos, hábitos dañinos, ¿sí? Pensamientos que nada glorifican al Señor, avaricia. Muchos pecados, mis hermanas, nacen en la mente. Tenemos, por lo tanto, que ponernos ese yelmo de la salvación. Ya somos salvas. Dios nos ha dado una mente nueva, ¿sí? Dios nos hizo todo nuevo cuando lo recibimos a Él como nuestro Salvador. Pero debemos nosotros ejercitarnos cada día en la palabra, ¿sí? Como dice Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo renovamos esa mente que sí, Dios nos hace unas personas nuevas, pero debemos quitar eso que traemos dañado por cosas nuevas en nuestra mente. Nuevas como con la palabra del Señor. Por eso es tan importante llenar la mente con la palabra de Dios. ¿Nos sirve cómo? Nos protege contra los malos pensamientos que ese enemigo quiere seguir introduciendo. Ay, pero es que usted se divertía tan chévere antes de conocer a Cristo y ahora mire tan aburrida, porque supuestamente los cristianos somos aburridos, ¿sí? Pero no nos dejemos engañar y de pronto, ay, pues sí, ¿no? Ay, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Ay, sí, yo como que me volví ahí toda, ay, no, qué pereza. Entonces, vamos, no importa, tal cosa. Entonces, mire, debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, porque eso nos protege contra esos malos pensamientos que el enemigo quiere meternos en nuestra mente. Por eso debemos estar alertas y utilizar esas defensas, mis hermanas, que Dios nos ha dado a través de esta armadura. Ese yelmo de la salvación, mis hermanas, tengámoslo firme, seguro, ¿sí? Que tengamos esa convicción, porque Satanás quiere que dudemos de Dios. Ay, ¿será que yo sí soy salva? Ay, no, pero yo como cometí tal pecado, ya perdí la salvación, ¿sí? No, mis hermanas, esa salvación ya es segura en Cristo, porque es que no me la gané yo. No lo hice por decir hoy una buena palabra y la perdí porque mañana entonces ya dije una mala, ¿sí? Dije una buena palabra, una buena acción, listo, recibí la salvación. Mañana dije una palabra mala, ay, perdí la... No, mis hermanas, la salvación no dependió de mí. Lo que yo haga o deje de hacer no implica si soy salva o no. Soy salva porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y porque yo acepté primero que soy pecadora, que necesito un Salvador, que necesito confesar mi pecado, arrepentirme de lo que antes hacía y recibir ese regalo maravilloso de la salvación por medio de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Satanás quiere que dudemos de eso, ¿sí? De nuestra salvación. Entonces, el yelmo de esa salvación que tenemos que estar convencidas nos protege nuestra mente, ¿sí? De poner en duda la obra salvífica o la obra salvadora de Dios hecha a nuestro favor. Y la espada, mis hermanas, viene la espada. El soldado romano, él siempre cargaba, o normalmente cargaba 2 espadas. Una espada larga, ¿sí? Que era para combatir o atacar a los enemigos en sus campañas.
¿sí? Y la otra espada era una espada corta, era como una especie de daga, ¿sí? Esta se usaba como en defensa personal, ya cuando era de tú a tú esa lucha, entonces era importante esa espada corta, ¿sí? Y cuando se luchaba en un espacio reducido, porque pues en un espacio reducido una espada tan larga, pues eso no va a servir de mucho, ¿verdad? Y la Biblia acá nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? La espada es la única arma, eh, digamos, en esta lista, como esa arma ofensiva, ¿no? Tenemos cómo defendernos, pero así, como una arma ofensiva, es la palabra del Señor, ¿sí? Y hay momentos cuando necesitamos nosotros emplear esta táctica ofensiva contra Satanás, cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Y esta espada mencionada aquí de la palabra de Dios es esa espada corta. Nosotros no tenemos la misión de buscar peleas con Satanás y a veces por eso cuando en algunas congregaciones, una vez me hicieron una invitación, bueno, yo no pude ir, pero sí fue una amiga mía que me dijo, ay, en tal parte están haciendo oración y ayuno hoy, yo quiero ir. Entonces yo le dije, no, pues acompáñeme, me dijo, yo le dije, yo no puedo ir y ella se fue porque quería orar y ayunar. Y ella me cuenta después y me dice, no, qué estrellada me pegué, porque es que no hicieron sino nombrar a Satanás y pisarlo y machacarlo y no sé qué. Y entonces yo pensé que íbamos a orar y a estar allí un tiempo con Dios, y eso fue más lo que mencionaron al diablo. Entonces, mire, como buscando, mis hermanas, buscando ser tentados por Satanás. Sí, nosotras no debemos buscar esas peleas, pero cuando Él nos ataca, tenemos la palabra de Dios, que es esa poderosa arma con la cual nos podemos defender. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo maravilloso y precisamente de nuestro Salvador Jesús. Cuando Él fue tentado en el desierto, Él dio ese maravilloso ejemplo de cómo se usa la palabra, la escritura, para defendernos de Satanás o contra Él. ¿Sí? Jesús es Dios y Él tenía todo el derecho de pronto de decir, váyase de aquí, no me moleste. Y Satanás se tenía que ir, pero no, Él dejó que pasara todo el proceso. ¿Sí? Él no utilizó ese poder, digamos, el ser Dios, para llegar y fulminar a ese Satanás que lo estaba molestando. ¿Sí? Él podía decirle, déjeme quieto y váyase. Pero él ganó la victoria, mis hermanas, con esa arma que está disponible para todas nosotras, que es la palabra de Dios. Él respondió a cada tentación con un texto bíblico, y eso lo vemos en Mateo 4, ¿sí? Allí vemos cuando Satanás le dice, Jesús venía de estar en 40 días de ayuno. ¿Su parte física tendría hambre? Por supuesto, por supuesto. Entonces él le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le respondió el Señor? Escrito está, escrito está. ¿Sí? Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo y que escrito está, mire, también conocía la palabra de Dios Satanás. A sus ángeles mandará y en sus manos sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Le mostró el mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fue de esa manera que el diablo entonces le dejó y allí le servían los ángeles al Señor Jesús. Entonces, mis hermanas, el diablo tuvo que huir, pero para poder nosotras usar las escrituras, ¿sí? Para defendernos contra esas acechanzas del enemigo, con esas tentaciones que él a veces nos envía, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra, meditar en ella, aprender textos de memoria. Ahora es muy fácil que de pronto con el celular sacar y buscar ahí qué versículo me sirve para tal cosa. Si no tenemos esa Biblia en nuestra mente, de pronto algunos versículos grabados que nos sirven, ¿verdad? Pero si estamos en la calle, pues corremos el riesgo de pronto de un robo o de algún atentado, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando podemos nosotras memorizar la palabra y decir, ¿no? Llega el Satanás y Janet,
hubo un problema aquí en la casa o me gritaron o esto, no sea boba. Conteste que usted también tiene derecho a defenderse y voy formando polémica y haciendo cuando el Señor no me ha mandado a eso. Debo no darle rienda suelta al enojo. Yo puedo enojarme, sí, porque mi parte humana se molesta si me gritan, si me dicen palabras feas, pero mi parte espiritual, con ayuda del Señor y el control del Espíritu Santo, puedo contestar con una, como dice la Proverbios, la blanda respuesta, quita la ira, apacigua la ira del otro, ¿sí? Pero si yo contesto con 4 piedras en la mano, pues ahí va a haber una batalla campal, ¿sí? Entonces, debo tener en mi mente la palabra de Dios, memorizarla, ¿sí? Porque cuando llenamos la mente de los pensamientos de Dios, entonces el Espíritu Santo puede ayudarnos, mis hermanas, a recordar estos versículos en el momento que necesitamos esa fortaleza contra las artimañas de Satanás. Y recordemos, nuestra lucha no es con las personas, nuestra lucha no es física, es espiritual. Y gracias a Dios, mis hermanas, por esta armadura tan hermosa que el Señor nos ha dejado en su palabra. Apliquémosla en nuestra vida. Miremos cada una de ellas y cómo la podemos usar en los diferentes en momentos que lleguen a nuestra vida esos ataques del maligno. Solo me queda dar agradecimiento al Señor por recordarme una vez más que tenemos estas armas poderosas para echar mano de ellas en toda situación que el enemigo quiera zarandearme o quiera quitar esa convicción o quiera poner dudas en mí. Tengo esas poderosas armas esa armadura de Dios que ha permitido a través del apóstol Pablo dejar plasmado aquí en su palabra maravillosa. Tomémoslas, mis hermanas. No dejemos ahí solo leyendo, sino que apliquemos esta armadura de Dios. Vistámonos, como dice ahí el versículo 11, de esa armadura para poder así y que estemos firmes, ¿sí? En el Señor y en todo lo que él hemos aprendido de Él. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, una vez más, muchísimas gracias por tu palabra maravillosa, Señor, que hoy nos recuerda que tenemos ese Dios poderoso que nos ha dejado una armadura excelente para poder resistir esos ataques del maligno. Ayúdanos a estar firmes, a vestirnos, Señor, con esta armadura. Señor, tenemos así como tú hiciste, Señor, en el desierto, cómo contrarrestar esos ataques del maligno. Escrito está. Allí tenemos todo escrito de cómo podemos parar esos dardos del enemigo y no caer ante las tentaciones y no caer ante cualquier adversidad que él quiera ponernos en nuestro camino. Gracias porque tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos en esta lucha diaria, Señor. Sabemos que ya tenemos la victoria ganada, pero debemos luchar diariamente, Señor. Gracias, gracias porque sabemos que estás con nosotras. Gracias por la oración que también nos dejaste, porque con la oración podemos comunicarnos contigo. La palabra también nos comunica, Señor, nos hace ver todo eso que tú nos dejaste para nosotras, Señor, para ese beneficio de nosotras. Ayúdanos a estar orando en todo tiempo, como dice tu palabra, y a estar orando por nuestros hermanos en todo el mundo. Te alabo, Señor, y te doy muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Janet. Gracias damos a Dios por la palabra, por todo lo que hoy compartió con nosotros. Que el Señor nos ayude a seguirnos fortaleciendo en Él y en su palabra. Y bueno, mis hermanas, el tiempo ha corrido. Antes de despedirnos, quisiera recordarles al inicio, dije la fecha, hoy es 13 de septiembre y estamos exactamente a un mes de tener el encuentro Transformadas por su palabra. Sigamos orando y animándonos a seguir animando a otras mujeres y amigas a que podamos juntas alabar al Señor y que sea un tiempo evangelístico también, compartir junto con nuestras hermanas líderes de ADG que el Señor ha dispuesto que nos acompañen. Entonces, allí está la información para que nos agendemos. Recordemos que hasta el 25 de septiembre hay oportunidad para separar nuestro cupo. Y bueno, animadas, invitadas, súper invitadas, y que el Señor nos ayude para tener este hermoso encuentro de mujeres.
Damos gracias a Dios por esta palabra en el día de hoy. Nos quedamos ahí pendientes para la lectura cronológica. Tengan todas un buen día y que el Señor siga dirigiendo y fortaleciéndonos. Bendiciones.